Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica, programa número 79. Y como siempre, es un placer, un honor tener con nosotros al maestro Guillermo Marín. Maestro Guillermo Marín, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Pues como siempre, muy contento de estar con tu noble audiencia y desde luego contigo que pues es un gustazo que me doy cada semana. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Y bueno, pues ¿qué le parece si ya le entramos de lleno, maestro, aprovechando que pues ya estamos terminando el mes de septiembre, el mes de la patria, entre comillas, y y maestro, pues le voy a aventar la primera pregunta. ¿Y qué diferencia hay entre patriotismo y matriotismo, maestro? Bueno, mira, es muy interesante tu pregunta porque de hecho la patria es el lugar de nuestros padres, por eso es patriotismo. Y las patrias en el mundo son muy recientes. Casi todas comenzaron a partir de 1800 y algunas llegaron hasta, por ejemplo, como la India en 1847. Eh, entonces, el concepto de país es un concepto que crearon los dueños de los bancos más poderosos de Europa y Estados Unidos y decidieron crear países y destruir, derrotar, derrumbar a la monarquía que durante siglos había gobernado los pueblos. Y ellos pretenden la libertad, la igualdad y la fraternidad entre ellos, no con los seres humanos, sino entre ellos, y crean este sistema de países que están regulados por supuestamente una democracia que es una forma para tener a los pueblos enfrentados unos y otros y siempre en disputa. Es decir, si tú te das cuenta, las democracias eh, funcionan a base de pleitos porque el 50% más uno no te habla de un buen gobierno, porque si para cualquier asunto el pueblo se eh, dice 50% más uno, ya tiene la razón, ya es lo mejor, no, no. Entonces el sistema político, el sistema de partidos políticos, los poderes y todo esto, está creado justamente para que existan muchos problemas y uno de ellos, que es el fundamento desde mi humilde punto de vista, de la corrupción. La corrupción es en todos los países que manejan esto, es como el aceite que hace que se mueva el sistema. No solamente en México hay corrupción, hay países súper más corruptos que nosotros. Y uno de ellos, por ejemplo, es Estados Unidos. Nada más que ya la corrupción es legal. Y hasta un día podríamos hacer, dado que tú también viviste un tiempo allá, podríamos hablar de cómo es de corrupto el sistema de Estados Unidos, pero bueno. Entonces, la creación de los estados-nación es muy reciente y entonces eh, siempre están en problemas, siempre. Lo podemos ver, el país más antiguo es Estados Unidos. Antes de 1776 no existían los países. Habían reinos, federaciones, sultanatos, etcétera, clanes, pero el concepto de Estado, nación, país, a partir de 1776 fue el primero, y después ellos mismos financiaron la que dicen que es la Revolución Francesa, que también es falso, nunca hubo una revolución en Francia y menos en París. Fue en un barrio de París donde dieron
emborracharon a la gente, un barrio muy pobre, y la mandaron a pelearse con una fortaleza que era una prisión donde había muy pocos presos. Era nada más para un asunto de escenografía, para supuestamente hablar de una lucha del pueblo. Pero más adelante, en esta historia de Francia, pues más adelante el pueblo, ya cuando la asamblea estaba enloquecida decapitando al que veían enfrente, ya no querían revolución. El pueblo ya no quiso ese tipo de democracia. Entonces, el concepto es muy nuevo y está sostenido por intereses económicos, básicamente, a través de procesos políticos en torno a la corrupción. Entonces, toda lucha política, por el control político, el que pierde siempre dice que hay fraude. Entonces, bueno, imagínate, por ejemplo, a esta señora que hace gelatinas, que sacó, no sé si el 6%, contra el 30 y tantos por ciento de la otra candidata. Bueno, pues la que vende gelatinas del 6% dijo que era fraude, ¿no? Entonces le da la posibilidad a los poderes, al poder realmente que existe atrás de las democracias, los partidos políticos, es caballero don dinero. Y en ese sentido, pues por ejemplo, Estados Unidos, su economía es la que garantiza que la democracia se lleve con pulcritud, dicen ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, las recientes elecciones de Venezuela, que están reconocidas a nivel internacional como los procesos más limpios y más eficientes de esta suerte de democracia, de votar, etc. Unas personas se dicen desplazadas, y inmediatamente Estados Unidos y España entran en defensa de la democracia, porque ¿cómo es posible que el pueblo de Venezuela pues quiera tener a Maduro, perdón, a Maduro o otro tanto en el poder? ¿Cómo es posible, no? Sin embargo, estas mismas fuerzas económicas no dicen nada cuando Margaret Thatcher envejecía en el palacio de Buckingham, o cuando Angela Merkel, creo que se echó más de 10 años en el poder en Alemania. Nadie la criticaba, que era democracia. Entonces, tratando de aterrizar, para ser concretos, el patriotismo es una forma nueva, muy nueva, de organizar a los pueblos para defender los intereses de los dueños del dinero. Entonces, aquí lo podemos ver, por ejemplo, en lo que fue el virreinato de la Nueva España, que llegaba hasta Panamá, y las capitanías, en vez de cuando se dio el golpe a la corona por los criollos y se hizo la independencia, pues ellos decidieron, yo lo digo peyorativamente pero con mucho respeto, que sus ranchos se hicieran países, ¿no? Por eso son pequeños, pero ahí mandan ellos, los caciques, los que eran los caciques de la región, pues se hicieron presidentes, se hicieron toda su tinglado de hacer un país. Yo creo que hay que voltear más a fondo, más antiguo en el tiempo, y ver cómo, de qué manera nuestros ancestros y los de otras partes del mundo
se organizaban, porque nos han hecho creer, Antonio, que la democracia de los mercaderes, esta democracia representativa, es el logro más avanzado en forma de gobierno en el mundo, y no es cierto, es justamente lo contrario. Entonces habría que preguntarnos cómo se gobernaban, cómo se administraban los seres humanos en el planeta, especialmente si hablamos del mundo antiguo, en Egipto, en Mesopotamia, en China, en India, en el Anáhuac, cómo se organizaban para poder hacer maravillas como las que hicieron, ¿no? Porque no fueron pueblos erráticos o pueblos que no tenían un proyecto comunitario histórico. Entonces es necesario buscar respuestas, porque esto de las democracias y de las repúblicas y las patrias, pues son muy recientes, muy recientes. Imagínate, si hablamos de la matria, que es la madre cultura, nosotros, los anahuacas, que no mexicas mexicanos, nosotros tenemos 10,000 años de matria contra apenas 200 de patria, pues es muy claro lo demás. Eso es lo que pienso, Antonio. Claro, maestro. Entonces, eso sería el patriotismo. Y bueno, ya nos dijo ahorita básicamente que la matria ha sido totalmente, pues, escondida, porque la han escondido bajo la alfombra, pero ahí está. Y maestro, ¿y cómo ve usted la manera en que se celebra el patriotismo aquí en México? Bueno, igual que en todos estos países, tenía un maestro en la universidad que siempre decía que los mexicanos decíamos que como México no hay dos, y ese maestro decía, no hombre, hay como 30 que están igual de fregados hacia el sur, ¿no? En el continente. Entonces, es exactamente el mismo modelo. Mira, los que inician las guerras, entre comillas, de independencia, son grupos de criollos que tratan de quitarle el poder colonial a los gachupines. Y estos criollos tienen una ideología europea que los banqueros, estamos hablando de todo un proceso que se llevó desde 1700, ir preparando los cuadros. Ahí aparecen los masones, por ejemplo. La masonería tiene mucha responsabilidad en la creación de estos estados-nación, y la iglesia también. Entonces, esta gente, al crear estos países, como por ejemplo los casos así más importantes hacia el sur, es el de Simón Bolívar y José de San Martín, que van a crear todos los países de Sudamérica. Pero ellos hicieron países como cortar rebanadas de pastel y no tomaron en cuenta, y hasta la fecha no siguen tomando en cuenta, a los pueblos ancestrales. Entonces, imagínate, hacen Colombia. ¿De qué? De Colón. Hacen Bolivia, de Bolívar. Y además copian, porque una de las cosas que caracteriza a los criollos es que son ineptos, son muy limitados, son cobardes, son tramposos y muy corruptos. Esa es
la categoría, y traidores, son las categorías que yo podría decir que visten a los criollos tanto de 1800 como del 2024, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí, con todo respeto, pues don Andrés pues es criollo, de ideología criolla, y la señora que vende gelatinas, pues también es una aspiracionista, porque ni siquiera es criolla en realidad. Y sí tenemos, por ejemplo, a la que venció en las elecciones, ella sí es criolla, porque sus antepasados eran de Europa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa situación de que la matria no conviene a los intereses de aquellos que tienen el poder económico, político, cultural, educativo y religioso. No les conviene que las personas que viven en este país se sientan hijos de los hijos de una de las civilizaciones más importantes del planeta, que tuvo grandes logros, grandes aciertos, y que sus hijos se sientan avergonzados, se sientan oprimidos, excluidos por ser zapotecos, mixtecos, totonacas, nahuas. O sea, que una persona que nace como parte de esta milenaria civilización se siente menos. Javier Castellanos, un intelectual zapoteco de la sierra, dice algo que me parece a mí muy impactante y muy fuerte, pero lo tenía que decir él, si no, no tiene valor. Dice Javier Castellanos que en este país, refiriéndose a México, lo peor que le puede pasar a un ser humano es nacer indígena, porque todo está en su contra. Está en su contra la forma de hablar, la forma de expresar sus sentimientos, su pensamiento, su comida, su forma de vestir, su forma, todo lo que es él como zapoteco es señalado por el sistema neocolonial como de mal gusto, como algo pobre, como algo que no tiene valor y que tiene que ser superado con elementos de la modernidad. Entonces, por eso mucha gente dice, mucha gente que es anahuaca, ¿verdad?, para no caer en las garras del desprecio social, dice que es mestiza. Y aunque sabe hablar la lengua, le preguntan, ¿y tú hablas zapoteco? No, dice, no hablo zapoteco. Lo niegan. Pero entonces esta gente, por ejemplo, yo tengo un vecino que estuvo en Estados Unidos 20 años o algo así, mucho tiempo. El 4 de julio, él hace fiesta, porque es el día de la independencia de Estados Unidos. Hace fiesta aquí en Oaxaca. Entonces, ahí está claro pues que si nosotros, para el sistema, que celebremos el 4 de julio la independencia de Estados Unidos, pues al sistema le conviene, le va bien. Y si celebramos las fiestas patrias a los héroes que nos han dado libertad, pues también le hace bien al sistema. Aquí en Oaxaca es muy interesante porque el Zócalo es de los gachupines, ¿no?, de los criollos. Y el 16, el 15 pues con supuestamente el grito, va la gente a consumir a los restaurantes
de los gachupines a celebrar la independencia, ¿no? Entonces, yo para mí, a mis 72 años, pienso que el problema más grande de esta nación es no tener memoria histórica ancestral. Y el día que la recuperemos será el momento más glorioso, más luminoso, que va a marcar una nueva etapa muy brillante, porque somos un gran pueblo. Y China hace 70 años era un país pobre y corrupto. Y ve lo que es hoy. ¿Gracias a qué? A su cultura, al potencial que tiene su cultura. Y ese potencial, los que tienen el poder actualmente en este país, que son criollos, no permiten que tengamos conciencia de lo que estoy diciendo. Mira, el sistema educativo está hecho para producir gente cretina, gente insegura, gente sin conocimiento, gente chalanes, pues, ¿no? Y si tú, por ejemplo, volteas y ves a la India, su sistema educativo ha creado gente de primera. Y en China no se diga, la tecnología no les cayó del cielo. La crearon ellos mismos. China, India, Pakistán tienen su propia tecnología. Nosotros no. Y no porque no haya gente capaz. No es que no haya gente que tenga las capacidades para crear, sino porque a la gente se le excluye. A los empresarios que son extranjeros o de padres avecindados, les conviene, les es más barato comprar patentes que pagar la investigación a largo plazo. Entonces, por eso es que el sistema educativo en México está por los suelos, pero está planificado de esa manera. Lo dijo Brzezinski, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. Dijo que Estados Unidos no quería tener un Japón al sur de la frontera. Entonces, a Estados Unidos no le conviene que nosotros en 70 años seamos como los chinos. De ninguna manera vamos a dejar de comprarle sus porquerías. Entonces tiene una gran connotación económica, política, cultural y social. Eso es lo que opino, Antonio. Claro, maestro. Maestro, ¿y cómo deberíamos nosotros los anahuacas? Y bueno, y también tomando en cuenta de que mi cerebro está bien colonizado, maestro, ¿cómo tendría yo que celebrar a mi matria? ¿Cómo? O ya la celebro y ni cuenta me he dado, maestro. Pues yo creo que es eso, ¿no? El simple hecho de que te cuestiones, el simple hecho de hacer este programa y que lo escuchen otras personas, bueno, habrá muchas personas que no estén de acuerdo y hay que respetar que no estén de acuerdo, ¿no? Hay personas que les encanta estar en el chiquero de la colonización, ¿no? Se sienten muy cómodos y muy a gusto. Pero hay más personas, desde mi humilde punto de vista, que están insatisfechas. Hay más personas que desean y saben que tienen un gran potencial y que han sido refrenadas, han sido bloqueadas, han sido despreciadas y que ellos merecen una oportunidad. Y entonces se comienza dando un primer paso, que es replantearte lo que eres. Fíjate que el pensamiento crítico no lo hemos entendido, porque el pensamiento crítico no es ser criticón, sino el pensamiento crítico implica el dudar de todo aquello que sabemos y que tomamos por cierto. Entonces, bueno, ¿qué tan cierta es la
gesta de independencia del 15 y 16 de septiembre. A ver, críticamente. Pues dicen los libros de texto que un grupo de héroes de la patria, buscando la libertad, la fraternidad, etcétera, convocaron a los pueblos indígenas a una lucha en contra del opresor. Pues no es cierto, no es cierto. Todos estos conspiradores, Allende, Aldama, José Ortiz de Domínguez, todos ellos eran criollos ambiciosos, deseosos de poder, quitarles el poder político y el poder económico a los gachupines y quedárselos ellos dentro de un sistema colonial. Ellos no iban a darles la libertad y las tierras y todo eso a los indígenas. Lo dijo Hidalgo porque estaba comprometido, ¿no? Ya sabía que había orden de detención y que en la mañana iban a llegar por ellos. Y entonces, imagínate, durante 300 años de sometimiento y de repente tocan las campanas a abuelo y un cura les dice es hora de matar gachupines. Y entonces, ¿qué comenzó ahí? Una lucha pensada, decantada, con una ideología. No, es un sálvese quien pueda y vamos a matar gachupines. Y entonces, fíjate que poca gente sabe que entre Allende, que era un capitán del ejército virreinal, e Hidalgo, que era un cura de parroquia, comenzó a haber una gran disputa de poder. Porque si bien Allende quería un ejército, Hidalgo quería una turba de gente enardecida. Entonces, había en un momento dado más gente que seguía a Hidalgo que los que seguían a Allende. Y entonces se dirigen hacia la Ciudad de México a tomarla y se da una batalla en la que se conoce como el Monte de las Cruces, donde la gente de Hidalgo y de Allende vencen al ejército virreinal y entonces Hidalgo, en vez de dar la orden de tomar la Ciudad de México, da la orden de regresarse al Bajío y le permite al ejército virreinal recuperarse, rearmarse, perseguirlos y acabar con ese primer intento. Es interesante, y lo ves en un pensamiento crítico, ¿por qué todos los que huyen en contra de su adversario jalan para el norte? Lo mismo hizo el propio Juárez. El propio, ¿cómo se llama? El de la pata de palo. El que fue presidente muchas veces. ¿Alemán? ¿Cómo? Miguel Alemán Velasco, ¿no? No. No, Calles, ¿no? Calles. No, ¿qué te pasa? Okay. Ando perdido. Sí, man, te vamos a reprobar en historia. Sí. ¿Cómo se llama este señor de...? Ay, bueno, ahorita me voy a acordar, al fin que lo puedes editar, ¿no? Sí. Pero este señor... que es que ya me... Espérate, voy a detener esto porque ya es mucho tiempo. Antonio López de Santana, todos, Madero, todos siempre han buscado refugio en Estados Unidos porque Estados Unidos, pues además de ser su traspatio, ellos ponen y quitan, ellos dan órdenes, o sea, ya sabemos, por ejemplo, que presidente Díaz Ordaz
y luego el que le siguió, Luis Echeverría, sí. Luis Echeverría, eran agentes de la CIA. Eso ya está súper confirmado, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos siempre ha mangoneado, ha dirigido, ha metido su presión. El que metió aquí a los masones yorquinos fue un embajador que Poinsett que metió eso, y pues el simple hecho de que le ponen a México el Estados Unidos mexicanos, pues es una copia de Estados Unidos de América. La bandera de Francia, pues es, y la bandera de Italia son muy parecidas a las de México. O sea, estos cuates nunca han sido originales porque no lo son, ellos están perdidos. Los criollos, si nosotros, los anahuacas que nos queremos parecer a los hijos de el tío Sam, los criollos están más amolados que nosotros, ¿eh? Porque los criollos no son de aquí y no son de allá, literalmente. Allá no los quieren porque son de aquí, y aquí no nos quieren porque somos inferiores a ellos, según ellos, ¿no? Pero bueno, la idea es de que el país que han formado en 1800 finalmente termina esta lucha fratricida, sigue en esa lucha, sigue Morelos, y Morelos en 1813 convoca al primer congreso de la Anáhuac para dar los sentimientos de la nación. Ojo, aquí es importante ver cómo no convoca al primer congreso de México o de los Estados Unidos mexicanos. Eso es puro invento, puro cuento chino, pura mentira. Morelos sabe que esta tierra es anáhuac, como lo escribieron los cronistas del siglo XVI. Esto es anáhuac y más adelante será anáhuac. Eso es como querer detener o desaparecer a un océano. Esa es una locura que han emprendido. Son tan estúpidos los criollos que creen que van a poder borrar de nuestro planeta una de las 6 civilizaciones más antiguas y las que crearon o tuvieron grandes avances humanos en su desarrollo, en su plenitud. Entonces, es interesante ver ahí ya empezar a ser crítico y decir, bueno, está bien, no fue un movimiento de ideas altruistas, de devolver las tierras a los indígenas, darles la condición de seres humanos. No. Lo que querían era simplemente tirar del poder a los gachupines. Después hacen las paces los criollos y mandan a freír espárragos a los insurrectos, a los indígenas. Pero Morelos en 1813 convoca este Congreso de la Anáhuac para dar los sentimientos de la nación, pero ojo, en esos sentimientos de la nación, el último sentimiento habla de la presencia insubstituible de la Iglesia Católica. Y creo que este es un punto que no se toca porque duele mucho. Y además la Iglesia Católica pues es una de las grandes instituciones, grandes digo en el tamaño, ¿no? A nivel mundial es como la transnacional más antigua del planeta. Y vemos cómo puede cambiar el gobierno, pero el poder sigue en manos de la Iglesia. Es hasta 1857 cuando Benito Juárez, con las leyes de reforma, logra expulsar o quitarle las garras a la Iglesia Católica, al Vaticano, sobre México. Pero bueno, estamos apenas en ese periodo en el que
Entonces, en 1821 ya se ponen de acuerdo criollos y gachupines con el abrazo de Acatempan. Y, se me olvidaba decirles, perdón, que finalmente termina con Vicente Guerrero. Pero Vicente Guerrero es mestizo, no es criollo, no es gachupín, no es mulato como Morelos. Y lo traicionan y lo asesinan. Los criollos son traidores. Si algo significa en valores morales, los criollos es que son traidores por esencia, por naturaleza. Entonces, comienza en 1821 que se va a hacer un país, pero se les adelanta con una traición, insisto, ahí está es que en toda esta historia de los criollos, ellos van traición tras traición, por nota. Entonces Agustín de Iturbide, que había sido un capitán, que había sido no, era más que un capitán, tenía más mando, más grado, que luchó del lado del ejército virreinal en contra de los rebeldes independentistas. Fíjate que crea un imperio mexicano de la náhuatl. Y este imperio mexicano de la náhuatl, que es un golpe, o sea, los traiciona, se les adelanta en la jugada, y ese imperio dura 9 meses. Así que nuevamente, después de 9 meses, deciden otra vez los criollos y los gachupines hacer un país en 1824, y que le van a llamar, el nombre del país es Estados Unidos Mexicanos, no es México. Entonces, si tú vas viendo por ahí, todo no es como dicen que es. Todo lo que nos presentan como una escenografía está mal hecho, porque lo pudieron haber hecho bien hecho. No, los criollos son ineptos. Entonces al país le pusieron Estados Unidos Mexicanos y quisieron reconstruir el país, pero imagínate, después de 11 años de guerra fratricida, la economía se había ido al caño, y luego pues los criollos querían tener pues en el poder la vida que se llevaban la nobleza, y entonces necesitaban pedir dinero para pagar al gobierno y sus excesos. Y entonces, al tiempo, pocos años después, los criollos se dieron cuenta que para 1828, para ellos, para los criollos, nada había cambiado. ¿Por qué? Porque los dueños del dinero, los dueños de las haciendas, los dueños de las minas, los dueños de las grandes empresas comerciales, pues seguían siendo gachupines, que en 1821 habían firmado un documento renunciando a ser súbdito español y pasar a ser flamante ciudadano mexicano. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Nada. Y sí se llevaron al traste a pues lo que se tenía de desarrollo material, económico, porque la guerra siempre es destructora. Entonces, lo que hicieron los criollos fue una traición. Traicionaron a sus compinches, los gachupines, y los expulsaron de México en 1828 y se quedaron con el pastel para ellos solitos. Entonces, otro dato interesante es que para nombrar al primer presidente mexicano, pues estaban entre que si era gachupín
o si era criollo. Y no sé si te acuerdas de este presidente. Guadalupe Victoria. Sí, pero ¿cuál es su nombre verdadero? Tiene un nombre medio... Se puso así para hacerlo más atractivo para... Engañar. Sí. Se llamó José Miguel Ramón Auducto Fernández y Félix. Wow. Hostias, hombre, que deben ver el muchacho, el chaval, dicen. Bueno, pues, fíjate cómo comienza ese país, con una persona que miente y se cambia de nombre para engañar al pueblo. Entonces, por eso te digo que tenemos que usar el pensamiento crítico. A ver, ¿es cierto o no es cierto? Porque no, como dice don Andrés, lo que no suena lógico, pues suena a corrupción, ¿no? Metálico, sí. Entonces, ponen a este señor, que es como presidente de México. Y así arranca este país, pero fíjate nada más la tragedia del México imaginario. Resulta que creo que te he dicho que los criollos son traidores. Pues, ¿qué crees? Los criollos se traicionan a sí mismos. Ese es ya así como lo... Y entonces, en ese momento había criollos que eran masones yorquinos, pro Estados Unidos, y criollos masones del rito escocés antiguo y aceptado. Eran dos corrientes de la masonería que venían de atrás desde el siglo XVII, perdón, XVIII. Entonces se traiciona, pero este señor, el que era embajador, no, ni siquiera era embajador, pero era el representante de Estados Unidos en la naciente nación, este señor Poinsett, que por cierto, él fue el que se llevó la flor de Nochebuena a Estados Unidos y le puso su nombre. Y ahora en el mundo se conoce con el nombre de Poinsett a la flor de Nochebuena, que solamente, bueno, es de la náhuatl. Entonces, resulta que al diseñar este país, unos querían que fuera, los pro-gringos, que fuera federalista, y los pro-Europa, que fuera centralista. Unos que fuera republicana y otros que fuera ¿cómo se dice? ¿Demócrata? ¿Cómo? ¿Demócrata? No, unos que fueran republicanos y otros que fueran de la nobleza, pues, de la... Sí. O sea, crear un reino en México, pues, pero... en fin. Entonces, se van casi 2/3 partes del siglo XIX, Antonio, peleando entre ellos para arrebatarse el poder. Con ese personaje tan increíble que es Antonio López de Santana, que son tan, de veras, son tan ineptos que no tenían otra persona, y este señor les votaba la presidencia, iban corriendo a su hacienda en Veracruz a que regresara al gobierno, ¿no? Y así estuvieron peleando a tal punto los criollos que iban al extranjero, sea Estados Unidos o sea Europa, a pedir apoyo para vencer a sus adversarios
mexicanos. Entonces, esa es la otra historia. Esta patria está llena de traiciones, llena de mentiras. Ahora, siendo honestos, no es única. En la mayor parte del continente, de lo que fue Latinoamérica, como la llaman, fue así. De hecho, hay un escrito de Bolívar, de Simón Bolívar, donde ya al final está totalmente desolado, porque se da cuenta de esto que te estoy diciendo, ¿no? Que la gente que lo ha seguido es por interés, que no hay un valor real de la libertad, de la democracia, etcétera, ¿no? Todos ven qué pueden sacar y en eso entra su forma de ver las cosas. Entonces, por eso yo digo, con todo respeto, que la creación del México imaginario de los criollos, de los llamados Estados Unidos mexicanos, es la creación de un país sin pueblo. Fíjate lo que digo. Los criollos en 1824 crearon un país, pero sin pueblo. Porque desde 1824 hasta la fecha, al pueblo no se le toma en cuenta. No se le toma en cuenta. Y entonces ellos gobiernan para ellos. Y lo pueden ver ahora en lo que está sucediendo con esto de la reforma judicial, ¿cómo se llama? El Poder Judicial. Es que el Poder Judicial es de ellos. Es de ellos, no es del pueblo, es de ellos. Y los partidos políticos son de ellos. Y bueno, es entonces cuando es necesario para entender lo que sucede, porque nada va a cambiar realmente si no entiende uno lo que está pasando. Todos los países, todos, tienen su historia oficial, pero de la historia oficial a la verdadera historia, pues en todos los países hay una gran diferencia, ¿no? Como diría don Andrés, tengo otros datos, ¿no? sobre la historia de México. ¿Cómo la ves, Antonio? Totalmente, maestro. Totalmente. Disculpe por mi ignorancia histórica, maestro, con respecto a este país imaginario. Le dije Obregón, pero Obregón era el manco, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ahí estaba haciendo memoria, pero sí, maestro, pero esto de este patriotismo que nace precisamente en este mes, en donde veo banderas en los autobuses, en los taxis, en los coches, en las motos, en las casas. Maestro, yo al menos en mi persona, y pues no, ya no me gusta. O sea, ya no, como que digo, no, pues es que no. Como que estoy, incluso mi esposa de las que acostumbraba a comprarse su plástico tricolor y ponerlo afuera de su casa y su banderota, ¿no? Y todo. Pero, ¿cómo ve esta manera de celebrar, de que todos en esta fecha hagamos esto, maestro? Bueno, es una forma de control. Mira, durante muchos siglos atrás, en Europa, y ya después se hizo acá también, en el continente Abyanáhuac, las comunidades, los pueblos, la gente, en el control que tiene y tenía con más fuerza a la Iglesia Católica,
ellos hacían un carnaval. Carnaval viene de carne, Antonio. O sea, hace todos los todos los pecados carnales se cometían en esa semana. Todo lo que no debe de ser se permitía y hacían cosas horribles. Y después del carnaval venía la Semana Santa, que era una forma de purificar a los pecadores. Entonces, de alguna manera, los países modernos, los estados-nación modernos, como hoy los conocemos, necesitan de estos procesos para unificar a la gente. Te voy a poner un ejemplo que parece que no tiene nada que ver, pero es la esencia de esto, ¿no? Estados Unidos tenía un plan desde hace muchos años para iniciar una guerra diferente con Rusia. Y tuvieron toda una estrategia que no viene al caso ahorita hablar, pero la estuvieron trabajando. Invirtieron muchos millones de dólares en crear las estructuras mentales y ideológicas. Y bueno, entonces tú sabes que el único país donde no puede haber un golpe de estado es en Estados Unidos, ¿no? En Washington. Porque ahí no hay embajada de Estados Unidos. Entonces, la embajada de Estados Unidos en Kiev, Ucrania, empezó a ser manipulada por la CIA y tiraron al gobierno que estaba elegido por el pueblo, y en el 2014, en un golpe de estado, tiraron a este gobierno y pusieron a un comediante como un comediante judío de ucraniano, pero de, ¿cómo se dice? Pues judío, ¿no? Tú sabes que los judíos están en todo el mundo, y los judíos tienen dos pasaportes. Y tienen el pasaporte del país en el que viven y el pasaporte de Israel, pero tienen una sola, ¿cómo se diría? Un ideal. ¿Cómo? Un ideal, maestro, sí. No, una sola predilección, o dos pasaportes, pero pues sí, no sé cómo decirlo. Dos pasaportes, pero una sola lealtad. Entonces, este señor hace cuenta que era lo que hoy es Broso, ¿no? Bueno, no, ya Broso ya es basura. En su momento la CIA lo manejó y se los impuso como presidente, manipulado totalmente por Inglaterra y por Estados Unidos. Y la idea es de que Ucrania, que déjame decirte, Ucrania era una nación muy poderosa, ¿eh? Aún dentro de lo que fue la Unión Soviética, Ucrania tenía una buena parte de empresas que hacían armas, tanques y cañones,
y tenían puertos y además Ucrania tenía, porque ya no es de ella, ya se lo vendió o ya se lo compró o ya se lo apropió Monsanto, la mejor tierra de cultivo del planeta. Tienen todo. Una tierra negra y una serie de ríos grandes que pasan en toda Ucrania. Bueno, pues ellos tenían un gran ejército, un ejército como de 300,000 hombres, muy poderoso. O sea que a veces pensamos que Ucrania era chiquito, ¿no? De hecho, Ucrania creo que es más grande que cualquier país de Europa. Y entonces los Estados Unidos vendieron la idea de que Ucrania podía pasar a ser miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN. Y Ucrania, los ucranianos, especialmente los que viven en la parte oeste de Ucrania, los que están pegados a las fronteras de los países de Europa, del lado izquierdo, ellos sí querían, les surgía ser europeos y ser de la OTAN. Entonces, los ucranianos y además deja decirte que, pero desde la Segunda Guerra Mundial, en Ucrania se dio, especialmente en los países que están del lado de Europa, se dio como un núcleo de gente nazi, de pensamiento nazi, y pelearon a favor de los nazis, siendo una parte de Rusia, de la URSS, pelearon los ucranianos de allá, de esa parte, se hacían sentir nazis. Entonces cuando se da el golpe de estado y sube el comediante Zelensky y toma el poder, la parte de Ucrania del lado derecho, la que da al oriente, es rusa. La gente habla ruso. La gente está totalmente vinculada con Rusia. Y ellos desde tiempo atrás estaban siendo acosados por los ucranianos nazis. Entonces hubo cuando cayó el golpe y pusieron a este señor Zelensky, estas provincias de Luján, no me acuerdo los nombres, son 3 grandes regiones del lado derecho. Ellos quisieron convertirse en repúblicas independientes y se les vino encima los nazis, ¿no? Y entonces hubo una guerra del 2014, pues ni siquiera una guerra, fue una masacre. Desde el 2014 a la invasión, a la operación especial de los rusos en esta región. Desde luego les habían dado armas y todo para que se defendieran de los nazis de Ucrania. Entonces, la guerra ha ido escalando. Ese ejército ya se murió. Están ahorita formando el tercer ejército. La gente, hombres, están huyendo de Ucrania. Y los que tienen el poder, porque además este señor ya feneció, ya se acabó su tiempo de gobernar, pero sigue en el poder. La gente la andan cazando en la calle, andan vehículos
Y si ven a una persona, entre comillas, joven, apta para la guerra, a golpes se la llevan. Entonces, les platico todo esto para que entonces pensemos en los patriotas de Ucrania. Los patriotas de Ucrania. ¿Cómo está yendo la gente al matadero para jugar las fichas que la CIA y el Pentágono y la OTAN quieren que jueguen? Y los políticos de derecha, pro Estados Unidos, pro OTAN de Ucrania, dicen que aunque se acaben las armas, que agarren palas y que hasta el último hombre ucraniano luchará en esta guerra. Sí, chucha, pero ellos tienen a sus hijos en Europa y los tienen en escuelas de lujo, etcétera. Entonces, en ese sentido, imagínate uno como ser humano, como ucraniano, que tú dices, bueno, ¿y por qué tengo que ir a morir por los intereses económicos, políticos de la CIA, de Estados Unidos? ¿Y por qué tengo que ir a pelear con los rusos que somos hermanos? Entonces es ahí donde la identidad nacional entra en conflicto con la identidad cultural. No sé si me explico. Totalmente, maestro, totalmente. Entonces es tristísimo, ¿no? Es tristísimo lo que le está sucediendo ahorita al pueblo de Ucrania y lo que les va a suceder, porque los miles de millones de dólares que Estados Unidos y Europa le ha estado dando a Ucrania, se los van a cobrar. No es gratis toda la ayuda militar. Y todas las tierras, bueno, no son, es la mitad de las tierras de cultivo, ya las compró Monsanto. O sea, ¿cómo es posible que un tipejo como un puñado de estas personas se apodere de un país y esté haciendo una guerra que no tiene razón de ser, ¿verdad? Porque si tú piensas en estos, en ir a la guerra por la defensa de tu matria, pues podría entenderse, pero ir a la guerra por la defensa de la patria, de los intereses de otros, pues es ahí el dilema. Y eso es lo que marcaría, fíjate, el otro día estaba pensando en eso, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha perdido todas las guerras en las que se ha metido. Todas las ha perdido. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores, pero creo que uno de los más importantes, y dicho por los propios soldados norteamericanos, que no entienden qué están haciendo en ese país ocupado y lo único que les interesa es mantener la vida y defenderse entre ellos de los hostiles. El otro día estábamos viendo una película, Lucecita y yo, y nos llamó la atención eso de Irán, de Afganistán, perdón, y los gringos decían que los hostiles eran los afganos, cuando estos gringos viajan miles de kilómetros para ir a Afganistán a matarlos, ¿no? Pero los hostiles son los afganos. Entonces, Estados Unidos, una de las cosas por las cuales creo que ha perdido todas las guerras en las que ha intervenido, es que no hay una razón verdadera, una razón suficiente para que estés dispuesto a dar tu vida. No es lo mismo, por ejemplo,
lo que está sucediendo con los este pueblo del sur de Arabia, los yemeníes, que se le están jugando, o por ejemplo los afganos, ¿no? Fíjate, los afganos han luchado y han derrotado desde este señor que era el inderrotado, ¿cómo se llama? El que dicen que era griego, pero no era griego. Bueno, este señor, desde la época antes de los griegos, derrotaron ese cuate, perdió ahí, perdió con los afganos. Estuvieron todos, ingleses, rusos, gringos, recientemente, ¿no? Pero también viene desde la época que te digo de estos señores de espada y caballo, y siempre han salido victoriosos los afganos. Son muy orgullosos de su tierra, de su cultura, de su identidad. Entonces, los Estados Unidos han perdido porque sus soldados no entienden qué están haciendo ahí, en ese lugar donde los llevan. Y lo único que quieren es mantener la vida, matar al menor número de personas y poder regresar a Estados Unidos no tan locos como salieron. Entonces, volvamos al concepto entonces de patria, de patriotismo, ¿no? Pues los soldados gringos en Afganistán están luchando contra los afganos, o lucharon contra los afganos, que más que patria defendían la matria. Y la matria es mucho más fuerte. Por eso lo que está pasando en el México imaginario es de espérame tantito. De espérame tantito. ¿A qué me refiero? Que la conciencia de la náhuatl, la conciencia de la toltecayotl, la conciencia de la plenitud armónica está a punto de salir de las entrañas profundas y telúricas de Tonantzin, nuestra madre querida. Así lo veo, Antonio. Claro, maestro, sí. No sé si se refería usted a Alejandro Magno, maestro. Exactamente, a don Alejandro el Magno. Sí. Lo derrotaron los afganos. Y derrotaron a Winston Churchill. Y a todo mundo que ha ido. A los rusos los derrotaron. A los gringos los derrotaron. Y ahora... Por su matria. Exacto, defendiendo su matria. Y ahora el pueblo que es un ejemplo, pues son los yemeníes, ¿no? Yo tengo registro de un dato que veo que pasa como inadvertido en el mundo de las noticias, pero que para mí es muy importante. Estados Unidos tiene 13 portaaviones y en eso ha basado su nueva doctrina de guerra. Casi en días te puede poner una fuerza militar, te la puede poner en tus costas, ¿no? Con los mejores aviones y etcétera. Entonces pretenden controlar el mundo con portaaviones y con submarinos. Y resulta que acaban de descubrir los propios gringos que uno de los misiles
que están diseñados para destruir portaaviones, le dio varias vueltas al planeta sin ser detectado por los radares, porque va a una velocidad vertiginosa. Entonces, un misil de esos le cae a un portaaviones y lo desgracia ya. Entonces imagínate, ¿no? Que lo que tú crees que puede ser una gran fuerza militar de imposición, de economías y valores, en un abrir y cerrar de ojos te lo borran del mapa. Pero la noticia que para mí me llama la atención mucho es que los yemeníes, chancludos como les dicen los gringos, porque andan con chanclas, les aventaron un misil a uno de sus portaaviones y lo dañaron. No lo hundieron, pero lo dañaron. Y eso es algo muy importante porque no lo hicieron con un misil de estos de los rusos que van a super velocidad. Lo hicieron con un misil normal, entre comillas. Pero lo hicieron. Y supuestamente un portaaviones va rodeado de una flota que le da seguridad, lo protege. Entonces, eso a mí me hace pensar mucho, de que las cosas no son como nos las pintan. Y que el gran poder de Estados Unidos, pues mira tú, o el gran poder de Israel, pues mira tú, no es tanto como se dice, ¿no? Y como dijo alguien, creo que fue Obregón, uno de estos pro hombres nuestros, dijo que cuando un hombre está dispuesto a cambiar la vida por la de uno, no hay guardaespaldas que lo defienda. O sea, cuando una persona va a matar a estos políticos y no le interesa salvarse, entonces no hay forma de detenerlo. Y entonces cuando los yemeníes logran hacer eso, de golpear a un portaaviones norteamericano, híjole, pues entonces ya las cosas son otro. En fin, creo que me estoy desviando de la plática. No, está perfecto, maestro, estás perfectamente bien porque de alguna manera nos hace entender y lo que nos pasa a nosotros, pero así que en las barbas del otro, no es como decir, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Básicamente, ahorita lo que estaba usted platicando, maestro, hace unos programas ya atrasados, hablamos de la carta de Robert Lessing al presidente Wilson, si no me equivoco, maestro. Sí. Y precisamente cuando hablaba usted de Volodymyr Zelensky, pues mencionó también usted ahorita a Echeverría y a Díaz Ordaz cuando eran trabajaban para la CIA. No fue inevitable acordarme de esa carta, maestro. Claro. Es que decir que Estados Unidos se está metiendo de alguna manera en las conciencias de los jóvenes, ¿no? De los estudiantes, para que no gasten ni una bala, ¿no? Algo así dice la carta, ¿no? Y puedan controlar a través de su misma gente, de los colonizados se vuelvan colonizadores. Entonces básicamente es lo mismo, pero viéndolo desde el otro lado del mundo, ahora sí que se puede decir que ese es el ejemplo claro. Claro. Sí, maestro. Pero bueno, digo, como usted ha dicho ahorita, ¿no? El hecho de celebrar estas fiestas patrias con toda esta alegoría, con toda esta fantasía,
pues es una manera de controlarnos, es una manera de tenernos bajo control, como lo ha hecho con otros países, ¿no? Claro, claro, y creo que esto es muy triste y sucede en todas partes, no es que solamente los mexicanos. Sí. Si me permites, voy a darle voz a la carta. Hablamos Sí, mucho, pero algunos de nuestros amables radioescuchas no la conocen. Es una carta del secretario de Estado de Estados Unidos, Robert Lansing, que dirigió al presidente Wilson en relación a la campaña de su condena, que ponía de su cadena de periódicos para poner en la presidencia de México a un estadounidense y terminar con la Revolución Mexicana, ya que amenazaban los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, principalmente las petroleras. Y dice así: México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente, escribe Lansing y congruentemente aconseja. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría de otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y, eventualmente, se adueñarán de la presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Wow. Robert Lansing, 13 de febrero de 1924. Y claro, lo hicieron, ¿no? Todas las personas que entraron en neoliberalismo desde Carlos Salinas acá, todas, su requisito indispensable era haber estudiado una maestría, un doctorado en Estados Unidos, ¿no? Y lo lograron. Por eso, mira, el gobierno que está terminando es un gobierno que rompió toda una estructura que se había generado 30 y tantos años con el neoliberalismo. Esta gente, de manera inmoral, poco ética, no solamente entregó las riquezas nacionales, sino al mismo pueblo, a los poderes supranacionales. Bueno, don Andrés es una persona que tiene el proyecto del México imaginario, pero más humano, sin tanta corrupción y más amigable. Pero en nada ha cambiado al sistema. En nada. Y para mí, si me preguntan si apruebo el gobierno que llevó este señor, pues yo diría que sí. Y volvería a votar por él. Pero insisto, él no representa al México profundo. Él es un buen criollo de sentimientos, de adopte un indio, pues, ¿no?
pero Sí, no pretende cambiar la estructura colonial, no pretendió nunca cambiar la estructura de explotación y depredación colonial. Fue una persona que puso por delante la justicia, pero como se vio, el poder del presidente no es tan grande como creemos. No pudo resolver el problema de los 43 de Ayotzinapa y muchas otras cosas que están ahí. Entonces no podemos decir que es como... Yo no creo que haya sido un mal presidente. No, no lo creo. Además, un político con el colmillo de dientes de sable muy retorcido. Pero una persona con una visión totalmente neocolonial, progresista, humanista, pero es un colonizador para mí, con todo respeto. claro, maestro. ¿Para usted considera que es un hombre que pasará a la historia como un buen presidente? Depende de quién escriba la historia. Totalmente. Tiene razón, maestro. Tiene razón. Él aspira y seguramente lo será, ¿no? Porque además, como Lázaro Cárdenas, aunque Lázaro Cárdenas, su actitud fue genuina. Y la actitud de don Andrés, no voy a decir que es fingida, pero es utilizada para un proyecto político. Claro. No, no, entonces no podemos comparar con Lázaro, entonces, no. No, de ninguna manera. Bueno, pero por lo menos se le acerca un poquito. O ni siquiera los zapatos, maestro. Sí. Claro, mira, él trató de quitar la corrupción o aminorarla y pues sí, sí lo logró. Pero sin embargo, ahí tienes el caso este de lo que era, Segalmes. sí, cómo, pues cómo sí se siguió dando la corrupción, ¿no? En sus narices con su mejor amigo. Es muy difícil, porque como digo, el sistema está hecho para que la gente sea corrupta. El sistema se maneja así. O sea, hay que entender que el sistema en el que vivimos está hecho para lo que está sucediendo. No está mal el sistema, lo que estamos mal somos nosotros que no queremos darnos cuenta. No queremos, por ejemplo, se siguen debatiendo que qué pedagogía, qué didáctica en la educación, que qué modelo educativo. Son tonterías. Lo que no se discute es qué se les está enseñando a los niños, a los jóvenes. ¿Qué clase de ciudadanos necesitamos? Ese es el punto. El sistema no quiere gente crítica, analítica, pensante. Eso no le conviene. No le conviene a la Coca-Cola, no le conviene a Marinela, no le conviene a todas estas empresas. No les conviene que la gente deje de ser comprista y consumista, estúpida y hueca. No, no les conviene. Ellos nos quieren tener enajenados, embrutecidos y que nos hacen dependientes y poco creativos, temerosos, etc. Así nos quieren, así nos necesitan. El sistema educativo lo que hace es producir mexicanos imaginarios, pero no anahuacas. La matria es así, nos hace anahuacas. La matria te enseña a trabajar la tierra. La matria te enseña a trabajar el barro. La matria te enseña a trabajar el algodón y todos estos
plantas para hacer muchas cosas, cuerdas y etcétera. Porque la matria tiene 10,000 años. Es mucha sabiduría para vivir, para comer, para curarnos. Entonces, no le conviene a las grandes farmacéuticas la matria. ¿Te imaginas que la gente no usara la medicina de patente y volviéramos a nuestra medicina ancestral? Sin dejar, desde luego, lo mejor. A la matria nos estaría dando elementos, valores y principios para vivir de una manera más recta, más honesta, más solidaria. Entonces, es lógico entender que el sistema global no le conviene tener personas despiertas, personas con interés en desarrollar su potencial espiritual, personas que crean en el bien común, en servir a la comunidad. Al sistema le interesa que la gente esté adorando el dinero, que esté tras comprar, tras tener, pero no tras ser seres humanos íntegros y totalmente equilibrados, conscientes, humildes y respetuosos. Entonces, yo creo que el sistema que vivimos está muy bien hecho, está sólido. Por eso están pasando las cosas que pasan. Claro. Entonces imagínate la gente que dijera no vuelvo a tomar un trago de Coca-Cola, no vuelvo a tirar basura en la calle, no vuelvo a prender la televisión o la radio comercial. No, hombre, se acaba la economía. Si la economía está sustentada justamente en los gastos superfluos. En fin. Sí, maestro. Maestro, otra pregunta, maestro. Y hay niños que escuchan este programa. Hay niños que mientras jueguen parece que no están escuchando y pues hubo un niño que me hizo la pregunta. Oye papá, ¿por qué en mi escuela hacemos honores a la bandera y tenemos que respetar a México, pero si yo soy Anahuac, no soy mexicano, ¿qué debo de hacer? Yo ni hago ni caso, ni hago caso, ni quiero cantar, me dijo, porque yo soy Anahuac. Nomás vivimos en un México imaginario. ¿Qué le contestaría a usted a un niño, maestro, de 8 años que le pregunte eso? Yo le trataría de explicarle que hay verdades que ponen fuera de sí a las personas, especialmente aquellos que supuestamente lo saben todo. En este caso, los profesores, los maestros de las escuelas. Y nosotros, aquí en la casa de ustedes, tuvimos un caso similar con nuestros hijos, con Vania y con Iván. Más o menos, no lo de cantar, eso sí, no, pero más o menos lo otro sí se dio. Y nuestra recomendación, explicarles que hay cosas
que no se pueden decir porque las personas que tienen el poder no lo entienden y se molestan. Y que lo que uno tiene que hacer es evitar la confrontación con cualquier persona, pero más con aquellos que tienen poder y que sentirían la pérdida de su poder por una persona, en este caso un niño, que los ponga en ridículo o que simplemente los cuestione. Que lo que uno sabe tiene que hacerse, tiene que volverlo, este conocimiento los debe de transformarlos en personas cazadoras. Eso es lo que yo les recomendaría. No te vuelvas un guerrero porque estás muy chiquito todavía. Vuélvete cazador. Y vuélvete un cazador impecable. Y un cazador impecable es aquel que busca y conoce las rutinas de sus presas. Sabe en dónde y a qué horas bajan a beber agua o dónde está su madriguera. Y entonces este cazador, ya que conoce las rutinas de los animalitos, entonces los caza. Pero lo que hace a un cazador ser un cazador inmaculado es que él no tenga rutinas. Porque si el cazador tiene rutinas, los animales lo saben. Y ya saben dónde está, y ya saben por dónde va, y entonces nunca va a cazar nada. Entonces, yo le diría a ese niño que todavía está muy pequeño y que puede ser ofendido por un adulto, por un profesor que no tiene capacidad ni sentido crítico y que se echaría encima a una víbora. Yo le recomendaría a ese niño que en vez de ser un guerrero y enfrentarse, fuera un cazador, que fuera muy cautelosamente conociendo las rutinas, en este caso las mentiras de sus profesores, y que llegará un día en que ese niño tendrá el conocimiento suficiente para enfrentarse con un guerrero. ¿Qué es lo que caza un cazador? Tolteca, conocimiento. Entonces que se dedique a cazar conocimiento y que no se delate haciendo bravuconadas con los que debería de observar y desentrañar sus ires y venires. No sé si me explico, Antonio. Totalmente, maestro. Tiene mucha razón porque ha pasado que este niño ha cuestionado a maestros y nos han mandado a llamar a la escuela y los maestros se han sentido ofendidos porque el niño los ha cuestionado. Entonces, a veces yo ya le he dicho que no cuestionen a los maestros porque se van a los va como a tratar como los maestros pues, se sienten ridiculizados, ¿no? Pero no entienden la inocencia de un niño, o sea, que lo ve todo tan normal, o sea, como decir,
¿cómo que no sabes esto? ¿No? El niño le pregunte, ¿cómo es que le pregunte algo y el niño y el maestro no le conteste y el niño le diga, ¿cómo es que no sabes esto si eres maestro o profesor? Y ahí es donde viene la confrontación entre un niño de 7 años, 8 años, con un adulto ya de 30, arriba de 30 años y que se siente que lo sabe todo. Y es muy difícil. Yo al menos trato de cómo protegerlo, cómo poder protegerlo, maestros. Enseñarlo Sí. a que él solo se proteja. Enseñarlo a que evalúe y que entienda que no es tiempo de confrontaciones. Es tiempo que adquiera poder, y el poder se adquiere a través del conocimiento. Fíjate que la única vez que tuve yo un problema, pues, de cierto nivel bochornoso, fue que me invitaron aquí en Oaxaca, en la Normal, para darle una plática a maestros de secundaria de historia, en estas capacitaciones que tienen, ¿no? Y más o menos lo que les platiqué ahorita, es lo que yo estaba tratando con los maestros, pues casi me golpean, ¿eh? Casi me golpean. No pudieron aceptar que les quitara yo que les dijera otras cosas de sus héroes que les dieron patria. Y si no es por una autoridad que estaba ahí, que los detuvo, porque del otro lado había un maestro, ¿no? Que era el más rabioso, ¿no? Que andaba buscando una bandera para enredarme y tirarme al río Jalatlaco. Pero sí, es muy difícil hablar de estos temas con las personas que están totalmente colonizadas. Me decía a mí una persona, oye, pero, por ejemplo, ¿no? Tú dices que no hay que decir Mesoamérica, pero en tu libro tal dices Mesoamérica. Uh-huh. Y, no, pero ¿cómo te contradices? ¿Ya viste en qué año se editó? No, pues a verlo. No, pues hace 10 años. Pues es que entiende, uno va avanzando. Malo es que después de 10 años siguiera yo diciendo Mesoamérica. Entonces, esto es así en el conocimiento. Yo cada día descubro que estoy más colonizado que ayer. Porque ayer no me daba cuenta de ciertas cosas que ahora sí me doy cuenta. Y es así, pues, el conocimiento es así. Entonces, creo que uno va evolucionando y que van cayendo las cosas y se van acomodando. Como dice un dicho que me encanta, un dicho campirano, que cuando se van a recoger las calabazas al monte, a la milpa, dice que en el regreso las calabazas se acomodan por sí solas, por el movimiento, ¿sí? O sea que las cosas por sí mismas se van acomodando. Yo lo que te podría decir a esta parte de mi vida, que pues ya es como cercana al final, ¿no? Es que si tú me preguntaras, Antonio, ¿qué es lo más importante que te gustaría que la gente supiera de todo lo que tú has trabajado? ¿Qué es lo más importante? Y yo diría hoy que la gente entienda que somos hijos de los hijos de una de las civilizaciones más antiguas del planeta, que está viva, vigente, vibrante, y que es la que nos conforma en esencia de lo que somos.
que nuestra gran riqueza está en nuestra historia ancestral, está en los grandes logros de nuestros ancestros y, y que necesitamos recuperar la historia, la memoria histórica y la identidad cultural ancestral para construir nuestro futuro. Eso simplemente. Todo mi recorrido de 72 años hasta ahorita es decir eso, ¿no? Y hay gente que, pues, decir, bueno, ¿y qué importancia tiene que seamos Anáhuac o seamos México? Eso me importa un pito. Bueno, pues sí, puede ser cierto, ¿no? Pero gracias al trabajo que venimos haciendo en la Asociación Civil de Educayot, que como sabes tenemos dos cursos, uno de historia y otro de toltequidad, las personas vemos la maravilla que sucede al proporcionarles información de nuestros ancestros. Y entonces nos transformamos. Entonces creo que, pues que si yo pudiera lograr eso, pues me sentiría muy realizado, Antonio. Qué hermoso, maestro, qué hermoso. Seguramente, maestro, seguramente sí, lo he logrado con muchos. Y como precisamente estamos aprendiendo, maestro, muchas veces mejor nos quedamos callados, maestro. Porque usted nos ha enseñado eso, ¿no? Que hay que guardar silencio. Porque es difícil, muy difícil decir algo ir en contra del sistema, ¿no? Mejor quédatelo para ti, hazlo contigo mismo, practícalo contigo, deja de consumir Coca-Cola, Marinela, Bimbo, Sabritas, cómete un betabel, cómete una zanahoria, toma agua, pero uno, maestro. Y eso es lo más importante, ¿no? Y muchas gracias, porque es un trabajo de más de 40 años, maestro, y como usted lo ha dicho, ¿no? Todavía se siente usted colonizado y por cierto estoy leyendo el libro del México, la verdadera historia del México profundo, y ya lo entiendo ahora porque ocupa usar la palabra en algunas partes prehispánico, y me doy cuenta de que, pues es que el maestro no lo había escrito todavía, apenas, si hubiera escrito apenas, entonces hubiera cuestionado, pero ahorita sé que el maestro todavía estaba colonizado. No, más colonizado, ¿no? Pero digo más, ahora menos, pero seguimos estando colonizados porque... Y es difícil, maestro, es difícil, pero cuando uno acepta las cosas y como usted dice, sentirse heredero y parte de una de las 6 civilizaciones autónomas y con un origen propio y con una identidad brutal, maestro, que no le importaba la propiedad, ni el dinero, ni simplemente tu servir, ayudarte, con su espiritualidad tan grande y te sientes orgulloso, maestro, se te hincha el pecho, pero quédate callado. Yo digo, al menos a mi parte digo, quédate callado y no hay problema, no pasa nada. Claro. Maestro, ¿algo más que guste agregar para nuestros radioescuchas tan tolerantes y tan pacientes para esta semana, maestro? Aquel que guste iniciar su descolonización. Pues no para esta semana, sino para toda la vida que nos quede por delante. Yo recomendaría descolonizar la alimentación, que lo acabas tú de comentar ampliamente, ser muy descolonizadores, de dejar de introducir a nuestro cuerpo basura, tóxicos, químicos, y ser muy riguroso en eso. Y en segundo lugar, de la misma manera, bloquear en nuestra mente, en nuestro subconsciente, las ideas perversas del sistema de
adorar al becerro de oro, de creer que la felicidad se da a través del dinero, comprar, tener, dejar de aceptar consciente o inconscientemente que ser blanco, de ojos azules, alto, nos hace seres mejores. Estas ideas que nosotros, los morenos, los chaparritos, somos inferiores, todas estas ideas que nos dicen que somos flojos y nos las han metido en la cabeza y que no somos aptos, que tiene que venir una persona de afuera para hacer las cosas, creo que hay mucho que defender que no entren y por otra parte sacar esas toneladas de basura que tenemos en el cerebro que nos restringe nuestra forma de ser y actuar, que nos quitan nuestra verdadera personalidad, nuestra verdadera esencia. Entonces volver a la esencia, ¿no? A través de descolonizar las ideas de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Y finalmente, descolonizar el corazón, descolonizar estos sentimientos que los negativos que no nos permiten desarrollar nuestra sensibilidad más profunda y más original, nuestra originalidad de amor a la vida, de amor a los seres vivos con los que compartimos el vientre de nuestra madre querida, tener sentimientos más hermosos, más bellos en nuestro corazón, amar las cosas bellas, valorar las cosas bellas, las cosas en las que podemos recrear ese sentimiento en un atardecer, en un grupo de nubes, en un árbol, en música, en cosas bellas, ¿no? Yo creo que el corazón debe estar lejos de las envidias, de los corajes, de los odios, de los resentimientos, que sí, son humanos, es cierto, pero tenemos la capacidad de desecharlos o de reducirlos. Entonces, ese es para mí el inicio de la descolonización para tener una vida que esté encaminada a un equilibrio armónico en todos estos campos de la vida. Utilizar la vida como un gran esfuerzo para hacer lo mejor de uno mismo, Antonio. Bueno, maestro, muchas gracias. La verdad, hermoso. Gracias, maestro. Y muchas gracias a todo el auditorio. Este fue el programa número 79. Nos escuchamos la próxima semana, maestro. Si Tloquenahuaque lo quiere, aquí estaremos. Muy bien. Como siempre, un placer, un honor estar con usted, maestro. Iguanas ranas, chao. Gracias, hasta luego. Y también con ustedes, un placer, un honor estar con todos ustedes. Muchas gracias por esta sintonía. Programa número 79, Descolonización Radiofónica. Hasta pronto.